Bienvenidos a esta segunda parte de la historia del pueblo judío. Hagamos un pequeño repaso de lo visto en el capítulo anterior, en el que estuvimos hablando de Abraham, como este líder ya anciano salió bajo petición, bajo la demanda de Yahvé, salió con su tribu de las tierras de Ur, actual Irak, y se dirigió con su tribu hacia Canaán. Después de un largo periplo, de una larga aventura, llegó por fin a Canaán, esta tierra prometida, y después estuvimos hablando de este pasaje ocurrido con los dos hijos que tuvo, con Sara o Sarai y con Agar. Estos dos hijos se llamarían Ismael, el que tuvo con esta antigua esclava de Egipto llamada Agar, e Isaac, que sería el niño que tendría con Sara. Hablamos de la problemática que surgió con estos dos niños nacidos, hablamos de cómo Agar e Ismael se fueron de allí, se fueron hacia tierras árabes, cómo Ismael sería a posteriori el padre del pueblo árabe, y nos quedamos con Isaac. Recordad también que estuvimos comentando este pasaje del sacrificio de Isaac, y aquí nos quedamos. Quienes estáis siguiendo esta pieza por YouTube podréis ver toda esta historia que os cuento, regada de arte, de la riquísima historia del arte occidental, de todas las épocas y estilos posibles, un arte, el nuestro, que lleva 2000 años construyéndose en base a estos relatos. Pues comenzamos esta segunda parte con Isaac. Isaac, que se había librado de que le rebanaran el cuello. Isaac creció, se casó con una mujer llamada Rebeca y tuvo dos hijos. Estos dos hijos se llamaban Esaú y Jacob. Esaú era el primogénito y Jacob era el hermano pequeño. Esaú y Jacob, como suele pasar, eran dos hermanos muy distintos, enormemente distintos. Esaú era un chico de acción, un hombre de acción, le gustaba la caza con locura, se pasaba el día cazando, se pasaba el día de aventuras fuera de casa, era un hombre de costumbres hoscas, rudas, y todo se ha dicho, muy listo tampoco era el muchacho. Jacob siempre ayudaba en casa, no como su hermano, que estaba siempre por ahí fuera. Jacob siempre estaba pendiente de sus padres. Jacob era un niñito bueno. Sin embargo, como muchas veces ocurre, ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos, ¿verdad? Pues ¿qué pasó? Pasó lo siguiente. Pasó que Jacob resultó no ser tan bueno como parecía. Su madre también aquí tuvo bastante culpa de lo que vamos a contar. Bueno, pues resulta que Jacob se la lió a su hermano, le engañó por completo a su hermano Esaú, ciertamente con un engaño bastante tonto, bastante burdo, un engaño tan tonto que nos hace dudar realmente si alguien puede ser tan cretino de caer en ese engaño. Vamos a pensar en que sí. Esaú cayó en la trampa, no hace falta ahora que contemos el engaño, y esa trampa consistía en hacerle renunciar a la primogenitura, a su condición de primogénito. La cuestión es que Jacob se quedó como primogénito debido a ese engaño, y cuando Esaú ya se le enciende la bombilla y se da cuenta, Esaú se decide a cargarse a su hermano. Voy a matar a este mequetrefe que me la acaba de liar parda y me lo voy a quitar del medio. Ahí se produce una persecución larga. Jacob, en una huida desesperada, pues se dedica a dar tumbos por esas tierras. Dentro de esta huida ocurre un pasaje significativo. Nos cuenta el Génesis que Jacob se dispone a cruzar un arroyo, está atardeciendo, cuando de repente siente que una fuerza le atrapa, le impide avanzar, y se tira toda la noche luchando con esta fuerza, forcejeando con esta fuerza que le tiene asido, que le tiene atrapado. Así pasan las horas, transcurre toda la noche, y cuando llega el alba, esta fuerza, que resulta ser un ángel, le suelta y le dice: Jacob, has luchado bien y por eso te voy a cambiar el nombre. A partir de ahora te vas a llamar Israel. Jacob le pregunta antes de que este ángel desaparezca: ¿quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Y el ángel no le hace ni caso. No sabemos si ese ángel era un ángel como tal o era el mismísimo Yahvé. Bueno, la cuestión es que de ahí sale Jacob con un nombre nuevo, Israel.
Fijaos que el nombre de Israel significa el que lucha con Dios, el que lucha con él, con Dios en este caso, con Yahvé. ¿Qué significa este pasaje? Ya vimos anteriormente que estos pasajes bíblicos se pueden entender de dos maneras, de una forma literal, apegándonos al texto y diciendo, bueno, pues esto pasó exactamente así, o sacando otra lectura de lo acontecido. Esta lucha simboliza una lucha de fe, un combate de fe. Seguro que muchos de vosotros, si no todos, seáis creyentes o no seáis creyentes, cuando os habéis planteado las cuestiones divinas, existe algo, hay un Dios, las religiones son verdaderas. Bueno, pues es normal, quien se haya planteado en serio estas cuestiones, que entren en una lucha interior, en una especie de lucha interior. Especialmente el creyente es muy frecuente y de hecho me atrevo a decir que es muy sano e importante que un creyente, sea de la religión que sea, pase por este desierto de la duda. ¿Será real esto en lo que creo? ¿Será cierto esto en lo que creo? ¿Estaré en lo cierto o estaré perdiendo mi tiempo siguiendo estas liturgias, siguiendo estos preceptos, cumpliendo estas normativas? ¿Será real todo esto o es una cuestión de pardillos? ¿O seré un primo y realmente no existe nada? Y solo hay vacío, un vacío absoluto y yo aquí pendiente de estas cosas. Pues esto es una duda de fe. Pues estas dudas de fe presentes en muchos creyentes, son las que precisamente hace alegoría a este pasaje. Lo que le ocurría a Jacob, nos viene a decir, es que estaba dudando de la existencia de Yahvé. Y esas dudas se solventaron con una victoria. Al final lo que venció fue la fe. He ahí ese nombre, el que lucha con Dios, el que pone en duda sus creencias y finalmente la religión sale victoriosa. A eso hace referencia este pasaje. El pueblo judío lo ha pasado muy mal a lo largo de la historia. Ha sido objeto de infinidad de abusos, de linchamientos, de asesinatos, de masacres. Si alguien tiene derecho a dudar de la existencia de un Dios único, bueno y además protector, es sin duda el pueblo judío. Y sin embargo, a lo largo del tiempo ha sido un pueblo eminentemente creyente. Pero volvamos a Jacob. Jacob, ahora llamado Israel, se casará con varias mujeres y tendrá 12 hijos. Esos hijos serán Rubén, Simeón, Leví, Dan, Neftalí, Gad, Aser y así hasta 12. El pequeño de ellos se llama Benjamín. De ahí viene que nosotros sigamos llamando el Benjamín de la casa al pequeño de la casa, ¿verdad? Pues 12 hijos que se extenderán por el territorio cananeo y vendrán a delimitar lo que será el territorio del pueblo hebreo de la antigüedad. Ahora damos un salto hacia el 1500 a.C. Aquí vamos a hacer una parada muy breve solo para mencionar a Moisés. Moisés es sumamente importante dentro de la historia judía, ¿verdad? Moisés es este que libera a los judíos de Egipto. Moisés es el que pasa cuando Yahvé abre el mar rojo y puede pasar con su pueblo. Moisés es el de las tablas de la ley, el del arca de la alianza. Moisés es el del becerro de oro, sumamente importante dentro del judaísmo por un montón de razones. Sin embargo, yo aquí lo voy a omitir. Simplemente he mencionado esto, pero lo vamos a dejar a un lado. Así que ahora damos otro salto del 1500 al 1100 a.C. En estas fechas próximas hacia el 1100 a.C. se produjo la última oleada indoeuropea. Pueblos de guerreros venidos del norte, forjados en la estepa, forjados en el frío estepario, duros como el acero, grandes conquistadores sedientos de territorios y de poder, arrasaron toda Europa con sus conquistas, así como buena parte de Asia. Pues uno de esos pueblos indoeuropeos que dio a parar con sus huesos a esta zona
que ahora conocemos como Israel, a esta zona del antiguo Canaán, era la tribu de los filisteos, la pequeña pero poderosa tribu de los filisteos. Estos filisteos, aunque eran pocos, se lo hicieron pasar muy mal a los judíos. Recordemos la condición de grandes guerreros de los pueblos indoeuropeos. Por esta razón, los judíos no vieron otra solución sino la de unirse. Consideraron necesario unirse para vencer a esta amenaza, a esta gran amenaza que se cernía sobre ellos. ¿Y quiénes son estos filisteos? Pues mirad, ni más ni menos que los palestinos. Palestino es una derivación de filisteo. ¿Qué cosas, verdad? ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién iba a decir que los filisteos tienen origen indoeuropeo, verdad? Bueno, pues así es. Están muy mezclados, daos cuenta que han pasado 3000 años, están mezclados en todos los sentidos, están mezclados con la sangre semita, están mezclados culturalmente con todos esos pueblos, y luego en un momento de la historia, miles de años después de este momento del que estábamos hablando, se convertirán al Islam. Mirad, daos cuenta qué remotísimo, qué antiquísimo es este problema palestino-israelí, que hunde sus raíces en el 1100 a.C., cuando ya estos dos pueblos, el filisteo y el judío, luchaban por prevalecer en esa tierra. Dicha la presentación de los filisteos, de los palestinos, ahora comentamos lo siguiente. Los judíos se encontraron en una situación muy apretada, en una situación muy complicada para poder hacer frente a estos filisteos. Por ello, no vieron otra solución sino la de unirse, la de unir estas 12 tribus, estos diferentes territorios que ocupaban los hebreos, para poder hacer frente en debidas condiciones a los filisteos, a la amenaza filistea. Aquí nos encontramos con un periodo monárquico. Consideraron oportuno los judíos unirse en torno a una monarquía para así, centralizados, poder hacer frente a esta amenaza que se cernía sobre ellos. De este periodo monárquico destacamos a dos grandes reyes, con toda seguridad los dos reyes más famosos que tuvieron los judíos. Se trata de David y de Salomón, de David y de su hijo Salomón. ¿Cuándo lo situamos? Pues aproximadamente 100 años después de la llegada de los filisteos, en torno al año 1000 a.C. ¿Cómo evitar que nos venga a la cabeza el David de Miguel Ángel, verdad? Obra inmortal, imperecedera del arte occidental. Pues David es conocido por todos por su combate contra Goliat, contra este gigante feroz, al que venció gracias a su honda. Después del combate, David fue nombrado rey, y como rey, bueno, pues entre las cosas que hizo, vamos a mencionar una. Hasta este momento, los judíos no disponían de un gran templo, sino que tenían un templo que podríamos denominar portátil, un templo que se iban pasando de manos entre las diferentes tribus de Israel. Este templo móvil era conocido como el tabernáculo, y su epicentro, el tesoro más sagrado que albergaba, era el Arca de la Alianza. Como rey, David pensó en lo siguiente: ya va siendo hora que construyamos un templo que haga realmente honor a nuestro Dios. Vamos a dejar el tabernáculo, vamos a dejar este templo portátil y vamos a hacer un templo que realmente esté a la altura de nuestro Yahvé, un templo al cual puedan acudir los judíos de las diferentes tribus, de las diferentes zonas que ocupamos, y que, al fin y al cabo, haga justicia también a esta centralización del pueblo judío que ocurrió a partir de la monarquía. Esta era la idea, este era el propósito de David, la construcción de un gran templo. ¿Y cuál era el lugar elegido para la construcción de este templo, de este gran templo? Pues el Monte Moria. Recordemos el Monte Moria por este sacrificio de Isaac, ¿verdad? Pues ahí, en la cima de esa colina, se iba a construir la gran obra. David no vería materializado su proyecto, pero su proyecto finalmente sí vio la luz, porque fue Salomón, su hijo, el que lo acometió. El gran Salomón, un rey fascinante, con una historia fascinante detrás de sí, ¿verdad? Objeto de muchas leyendas, por su sabiduría, por su inteligencia, por su astucia, por su riqueza. Bueno, pues un gran rey, Salomón, que fue el quien ejecutó esta idea de David,
y desarrolló ese templo. Ese templo es conocido como el Templo de Salomón o Primer Templo. Dejamos el año 1000, hemos hablado de un montón de cosas ya. Ahora hagamos otro de estos pequeños resúmenes. Hemos visto a Abraham, Isaac y Jacob, los tres grandes patriarcas, los tres primeros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Hemos dado un salto hacia el año 1500 para hablar de Moisés, al que hemos despachado muy rápido, ¿verdad? Luego hemos ido al año 1100 a.C., ahí hemos hablado de la llegada de los filisteos. Luego hemos ido al año 1000 y en el año 1000 hemos hablado de David y Salomón y de esta época monárquica y de la construcción del primer templo. Bueno, pues ahora damos otro salto, un salto de varios siglos y nos vamos al siglo VI a.C., concretamente al año 587 a.C. Estamos en el año 587 y ahora, antes de continuar, tenemos que parar un segundo para explicar las diásporas. ¿Qué es una diáspora? Una diáspora es un éxodo, un momento en el que un pueblo se ve obligado a salir de su tierra por diferentes motivos, pues buscando la supervivencia, buscando sobrevivir. El motivo puede ser distinto y el objetivo es, al fin y al cabo, siempre la supervivencia. Pues el pueblo judío a lo largo de su historia ha sufrido innumerables diásporas. Ha sido expulsado en incontables ocasiones de diferentes lugares del mundo. Nosotros ahora vamos a hacer referencia a tres diásporas, concretamente tres diásporas que les obligaron a salir de su tierra prometida, a salir de su Israel, de sus tierras del actual Israel. De esas diásporas vamos a hablar, no de las que luego sufrieron en otros sitios del mundo, sino de esas, y concretamente solo de tres, porque además ahí en su tierra sufrieron más, padecieron más de las que vamos a hablar aquí. Aquí yo me voy a centrar en tres de estos momentos en los que se vieron obligados a abandonar su tierra. El primero de estos momentos es el 587, es decir, la primera diáspora de la que vamos a hablar. Estamos en el 587. Ocurrió lo siguiente: los judíos se vieron conquistados por un gran imperio, un gran y famosísimo imperio del mundo antiguo, por Babilonia. Babilonia era una civilización espectacular, una civilización alucinante que fue a conquistar la tierra de los judíos. Ya antes de esto, los judíos, lo que pasa es que esto yo lo dejo a un lado, habían sido dominados por los asirios, pero yo esto lo voy a dejar a un lado. Bueno, pues ahora nos centramos en el 587 y los babilonios entran a sangre y fuego en tierras hebreas con la intención de conquistarles. El emperador babilonio responsable de esta conquista y destrucción se llamaba Nabucodonosor, un nombre que seguro que a muchos os suena. Y no contentos con eso, se llevarán raptados, se llevarán cautivos a un gran número de judíos, a muchos miles de judíos, a Babilonia. Esto se conoce como el cautiverio de Babilonia. ¿A quiénes se llevan? Bueno, pues se llevan a lo que podríamos llamar la élite de la sociedad hebrea, a los más formados, a los más ricos, a los más sabios, a los más cultos. Bueno, pues a una élite de la sociedad hebrea es a la que se llevan cautivos a Babilonia. ¿Con qué objetivo se los llevan? Fijaos, esta práctica ya la hacían los asirios con el objetivo de desarraigarlos de su tierra. Los seres humanos, como ya me habéis oído decir muchas veces, establecemos lazos espirituales con la tierra que habitamos, establecemos vínculos espirituales con la tierra que habitamos. Y en este caso, ese vínculo que tienen los judíos con su tierra es muy, muy poderoso. Bueno, pues los babilonios consideraron lo siguiente: bueno, este pueblo que está tan anclado, que está tan aferrado por motivos ya no simplemente antropológicos, sino religiosos a su tierra, ¿cómo vamos a eliminar de raíz esto? Sacándolos de su tierra de esta forma, los vamos a desarraigar de esta forma, los vamos a fagocitar, absorber culturalmente, y se les olvidará con el tiempo esto de que es su tierra prometida, esto de que Yahvé quiere que vivan allí, irán perdiendo su memoria histórica. Este era el objetivo de los babilonios. Sin embargo, le salió el tiro por la culata.
¿Por qué? Porque en ese cautiverio lo que consiguieron fue justamente lo contrario, fue hacer que la conciencia histórica de los judíos se hiciera todavía más poderosa, se hiciera todavía más vigorosa, más fuerte. Ese cautiverio, como os digo, duró 50 años y en el 537 los judíos pudieron volver a casa. ¿Y por qué pudieron volver a casa? Porque Babilonia fue conquistado a su vez por una civilización aún más fuerte. En este caso, el imperio aqueménida. Ciro II el Grande, el gran impulsor del imperio aqueménida, no el origen del imperio aqueménida, pero sí su gran impulsor, Ciro II el Grande, conquistará a Babilonia. Y Ciro II toma la decisión de liberar a esos judíos para que puedan volver a casa. Por eso, Ciro II el Grande es considerado como Mesías. Mesías significa Salvador. Evidentemente no en un sentido religioso, pero sí en un sentido práctico, porque al fin y al cabo les liberó, les salvó de ese cautiverio. Aquí tenemos a estos judíos que pueden volver a casa. Ahora tienen una gran tarea por delante, tienen que resurgir de sus cenizas cual ave fénix y toca trabajar duro. Empezaron a rehacer sus vidas en el nuevo territorio, ahora bajo dominio aqueménida, pero eso sí, los aqueménidas respetaron su identidad y podemos decir que su libertad cultural, aunque en última instancia mandaban ellos, dirigían ellos. Los judíos se pusieron también al mismo tiempo en su regreso a planificar un segundo templo cuya construcción llevaría siglos, llevaría un proceso ingente de esfuerzos, de dinero, de recursos. El segundo templo, el que conocemos como segundo templo, sería sin duda una de las grandes obras del mundo antiguo. Su visión tendría que resultar ciertamente espectacular, conmovedora para los sentidos. No está incluida entre las obras, entre las maravillas del mundo antiguo, no está en esa famosa lista griega de las maravillas del mundo antiguo. Sin embargo, podía estar perfectamente incluida como una de estas maravillas del mundo antiguo. El segundo templo de Jerusalén tenía unas proporciones tan colosales, tan impresionantes, que, como digo, te tendría que resultar espectacular. Este segundo templo del que os hablo, es el segundo templo donde Jesús se pierde cuando es niño, este pasaje de su infancia, cuando va con sus padres de visita a Jerusalén y se pierde. Algunos lo conoceréis seguro este pasaje, aparece en el Nuevo Testamento, y fue refiriéndose a este templo cuando Jesús dijo aquella famosa frase de ¿veis este templo? Pues de este templo no va a quedar piedra sobre piedra. Aquí esta profecía que lanzó Jesús y que veremos que prácticamente casi se cumplió del todo. Pues así de magnífico era el segundo templo. Ahora veamos qué pasó. ¿Quién domina en este momento a los judíos? Bueno, pues han pasado los aqueménidas, ha pasado Alejandro Magno, ha pasado los diádocos de Alejandro Magno, Ptolomeo y Seleuco, con los imperios Ptolemaico y Seleucida, y ahora están unos nuevos conquistadores, unos nuevos invasores sobre la tierra de los judíos. ¿Quiénes están? Los romanos. Está Roma, la civilización romana. Roma, estamos en el año 70, pero la presencia romana ya llevaba bastantes décadas allí. Bueno, ya llevaba más de un siglo. Sería el general Pompeyo, que algunos conoceréis como miembro del primer triunvirato con Julio César y Craso, ¿verdad? Pompeyo, el archienemigo de César. Pompeyo fue quien conquistó a los judíos tiempo atrás. Bueno, pues ha pasado muchas décadas, ha pasado mucho tiempo de dominación romana, de presencia romana, y ahora estamos en el año 70. Para hablar con toda corrección de esta guerra que os voy a comentar ahora, tendríamos que remontarnos unos añitos antes, pero yo parto desde el año 70. Para contaros lo sucedido es importante poneros en situación, explicaros muy brevemente cómo era la relación entre judíos y romanos. Igual que la dominación romana fue absolutamente aceptada e incluso podríamos decir que a posteriori, querida, amada
por muchos de los pueblos conquistados por Roma, por ejemplo, como en el caso de Hispania, esto nunca ocurrió con los judíos. Los judíos nunca aceptaron la dominación romana, jamás. Da igual lo que nos traigáis, da igual lo que nos deis, da igual todos los presentes y privilegios que ofrezcáis. Nosotros no os queremos aquí, porque nuestro Dios nos ha dicho que esta tierra es nuestra tierra prometida y de nadie más. Así que no os molestéis, porque aquí nunca os vamos a aceptar, nunca os vamos a querer. Este es el motivo por el que los judíos nunca quisieron a los romanos. ¿Y qué hacían los judíos? Los judíos no podían hacerle frente militarmente a la civilización romana, que era la civilización más poderosa en este momento de la historia sobre la faz de la tierra. La civilización romana contaba con el mejor ejército del mundo antiguo, y más en este momento en el cual la civilización romana todavía era muy vigorosa, muy potente. Eso sí, los judíos se volvían muy peligrosos cuando le tocaba su tierra o su religión. Entonces sí se podían convertir en un pueblo muy peligroso. Los judíos no presentaban tanto batalla en campo abierto como en guerra de guerrillas. Golpeaban, hostigaban constantemente, asesinaban a patricios o a personalidades romanas en las calles de las ciudades, asaltaban de forma sorpresiva. En definitiva, horadaban la estabilidad social y horadaban la paciencia de los romanos. Pero en el año 70, como digo, habría que remontarse unos añitos antes, hacia el 66, ahora vamos a hablar del broche que fue el 70. En el año 70 los judíos pasaron de esta guerra de guerrillas a montar una gran rebelión en la que participaron gran parte del pueblo judío. Se organizaron, montaron un ejército y presentaron una batalla sorpresiva a los romanos, de forma que eliminaron a las legiones romanas afincadas allí y tomaron el control, con lo que podríamos decir un golpe de estado, tomaron el control, al menos momentáneamente, de su tierra, ganando de nuevo su independencia, su libertad. Pero como ahora vamos a ver, esta libertad, esta independencia, fue solo un espejismo. A esta guerra se la conoce como la Primera Guerra Judeo-Romana. ¿Qué emperador dirigía los designios de Roma en este momento? Pues era Vespasiano, el emperador Vespasiano. Cuando a Vespasiano le llegaron las aciagas noticias de lo sucedido en tierras hebreas, en la tierra de los judíos, decidió llamar a su hijo Tito y ponerle enfrente de las legiones y ponerle enfrente de la vendetta, de la venganza romana. Tito, hazte cargo de la misión, confío en ti, tranquilo padre, yo me encargo, le aseguro que estos judíos se van a enterar de quiénes somos los romanos, se van a enterar de una vez de cómo nos las gastamos los romanos. Este episodio se produjo en el año 70, como digo. Tito entró a sangre y fuego, masacró a miles de personas, llenó de sangre las calles de Jerusalén, hizo una verdadera matanza y después, hecha esta matanza, fue a rematar la faena yendo al corazón del pueblo judío, hacia el templo, hacia el segundo templo. Este segundo templo, esta obra faraónica que había llevado tanto tiempo construir, era ese alma. Pues allí se dirigió Tito con la intención de destruirlo, para darle un golpe tremendo a la moral, a la esperanza, al orgullo, a la dignidad del pueblo judío. Así que Tito ordenó el desmantelamiento del segundo templo, de este templo que tantísimo tiempo había llevado su construcción. Mientras la destrucción del segundo templo se iba produciendo, a Tito se le ocurrió una idea. Les vamos a dejar un pedacito de su templo. ¿Y qué pedazo es ese? ¿Y por qué? Bueno, pues le vamos a dejar concretamente, ¿veis esa cara de ahí? ¿Veis ese trozo de muro occidental? La cara occidental del muro. Bueno, pues este trozo, desde aquí hasta allí, vais a dejárselo en pie. Así, de esta manera, los judíos, cada vez que vean ese trozo de la muralla occidental, del muro occidental,
van a recordar lo que nos han hecho. Así, de esta manera, los judíos nunca olvidarán el gran agravio que han causado a Roma. De esta manera, los judíos por los siglos de los siglos, cada vez que vean ese trozo de muro, llorarán, se lamentarán profundamente por lo que nos hicieron. Como todos suponéis, este muro al que nos referimos ahora es el Muro de las Lamentaciones, el archiconocido como Muro de las Lamentaciones, el único resto que queda del segundo templo de Jerusalén y el lugar más sagrado para el pueblo judío. Antes de la destrucción del templo, Tito lo saqueó y de allí se llevó grandiosos tesoros como el Arca de la Alianza o la Menorá de 7 brazos. Motivos que podéis ver en el arco triunfal conmemorativo que se construyó en Roma por la victoria de Tito sobre los judíos. Un arco que seguro que aquellos de vosotros que conocéis Roma, pues también habéis podido contemplar. Seguro que muchos os estáis preguntando ahora, ¿y por qué los judíos no han construido su tercer templo? Pues porque la historia se lo ha impedido. Como veremos, Jerusalén fue pasando de manos a lo largo del tiempo, y entre su lista de dominadores destacan los musulmanes, para quienes la colina de Moria y la llamada piedra fundacional es sumamente sagrada, y lo es por un doble motivo. Para el Islam, Abraham, Ibrahim, como lo llaman, también es considerado patriarca. Y ese pasaje del sacrificio de Isaac que hemos contado en la primera parte, en el Islam también está presente, solo que ocurrió con un niño distinto, con Ismael, padre de los árabes, ¿verdad? Por otro lado, en esa piedra acontecería un evento de enorme importancia dentro del credo islámico. Resulta que allí el profeta Mahoma tuvo un viaje místico en el que con su caballo mágico Burak se fue al cielo. Por todo ello, el lugar en el que estaban situados el primer y el segundo templo lleva muchos siglos siendo uno de los lugares más sagrados del Islam, el que conocemos como la explanada de las mezquitas. Allí está la mezquita de Al-Aqsa y el Domo de la Roca, que es esa cúpula dorada tan hermosa que podéis ver en las imágenes. Debajo de la cúpula se sitúa la piedra fundacional, que es la piedra en la que Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. Como podéis entender, para la construcción de un tercer templo sería necesario derribar la explanada de las mezquitas, ya que ese es el lugar en el que estaban ubicados el primer y el segundo templo. Sin embargo, esta es una idea inconcebible para la inmensa mayoría de los judíos, además. ¿Por qué? Porque ellos son los primeros que saben que acabar con la explanada de las mezquitas y construir el tercer templo, por tanto, llevaría consigo la Tercera Guerra Mundial. Evidentemente, los musulmanes no se iban a quedar de brazos cruzados viendo cómo uno de sus lugares más santos, más sagrados, uno de sus sitios más importantes es derribado. Como la inmensa mayoría de los judíos pues son gente sensata e inteligente, pues vienen a decir, bueno, pues claro que nos gustaría, claro que ese sería nuestro deseo, pero no vamos a hacer esto, nos vamos a quedar como estamos y ya está. Después del desastre del 70, los romanos pensaron que los judíos habían entendido la lección. Los romanos daban por hecho que los judíos iban a captar el mensaje, pero no fue así. No habían pasado 100 años desde este pasaje cuando la operación se volvió a repetir. Y ahora nos vamos a esta tercera diáspora de la que yo os voy a hablar. Año 135. Recordemos, hagamos recapitulación, la primera diáspora y matanza al mismo tiempo de la que hemos hablado es la del 587 con los babilonios. Luego hemos dado un salto de varios siglos hasta el 70 después de Cristo, que ha sido este último pasaje que hemos contado, y ahora estamos en el año 135 de nuestra era. Este momento, este acontecimiento del que voy a hablaros, esta diáspora de la que os voy a hablar, se conoce como la rebelión de Bar Kokhba. Bar Kokhba era un general judío. Bueno, pues ¿qué pasó? Se repitió la operación. Se confabularon una gran parte de la sociedad judía para, de forma sorpresiva, asestar otro golpe a esas legiones acantonadas en
Israel. Así, sin que nadie lo esperase, volvieron a liarla, volvieron a armarla, volvieron a salir a las calles, volvieron a atacar a esas legiones. Los judíos vuelven a tomar el control, al menos momentáneamente, de su tierra, y las noticias de nuevo llegan a Roma. ¿Quién era el emperador en este momento? Pues el emperador en este momento no era ni más ni menos que Adriano. Adriano fue uno de los 3 emperadores hispanos que tuvo Roma. Esta lista de emperadores hispanos es la compuesta por Trajano, Adriano y Teodosio. Trajano y Adriano, siglo II después de Cristo, y Teodosio ya del siglo IV. Y Adriano quiso cortar de raíz el problema. Otra vez lo han vuelto a hacer. No hay forma de que entiendan quién es Roma. Esta gente no aprende. Lo único que podemos hacer es extinguirlos, borrarlos de la faz de la tierra. Por todo ello, Adriano ordenó un genocidio en toda regla. Y para asegurarse de que no volvería a haber un judío, prohibió también su religión. Así, desde el 135, el judaísmo sería una religión prohibida dentro del Imperio Romano. Las legiones romanas se dirigieron con ese propósito a la tierra de los judíos. Había que arrancar el problema de raíz. Así, los judíos sufrirían una de las mayores barbaridades de su historia. Y decir esto, cuando se habla de los judíos, es decir mucho. Los romanos destruyeron cientos de ciudades y de aldeas. Masacraron la vida de cientos de miles de personas, posiblemente la cifra superaría el 1.000.000. Colocaron una enorme estatua de Júpiter, el principal dios de la religión pagana romana, sobre las ruinas del segundo templo. Y pusieron otra estatua de un cerdo, en este caso, en la entrada principal de la ciudad de Jerusalén, ciudad a la que le cambiarían el nombre, pasaría a llamarse Aelia Capitolina. Por si todo esto fuera poco, a la región, a Judea, la tierra de los judíos, también le cambiarían el nombre. Ahora le pondrían el nombre de sus enemigos ancestrales. Ahora pasaría a llamarse Siria, Palestina. Por supuesto, de la matanza sobrevivieron judíos y el judaísmo, si no, no existirían hoy en día. Los supervivientes se diseminaron por el mundo. Se fueron hacia la península arábiga, hacia el norte de África, se internaron en Asia. Algunos se quedarían por el Imperio Romano, pero camuflados, mimetizados, ocultando su condición de judíos. Así fue pasando el tiempo. Esta rebelión, la rebelión del Bar Kokhba, ocurrió en el 135, como hemos dicho, es decir, en el siglo II. En el siglo III la situación fue igual, en el siglo IV, idéntica. Nos vamos al siglo V. En este siglo caería Roma en el año 476, ¿verdad? Pero en esa zona del mundo, Roma seguiría existiendo como Imperio Romano de Oriente, el que conoceríamos luego como Imperio Bizantino. Fueron pasando los siglos. El Imperio Bizantino seguiría controlando esa zona y continuaría impidiendo la vuelta de los judíos a su hogar, su independencia. Así siguieron pasando los siglos. Siglo VI, siglo VII, siglo VIII, siglo IX, siglo X. En la Edad Media, ese territorio sería ocupado por la expansión del Islam y formaría parte de la civilización islámica. La situación se mantuvo, por lo tanto, igual para el mundo judío. Siglo XI, siglo XII, siglo XIII, siglo XIV, siglo XV, durante todo ese tiempo y los siglos sucesivos, los judíos sufrirían una miríada de desgracias. Serían triturados, machacados, aniquilados, marginados en un montón de lugares. Serían expulsados de Francia, de España, de Italia, de Inglaterra. Serían expulsados de Alemania, de Hungría, de Rusia. Siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, su condición de pueblo errante continuaba, pues seguían sin poder volver a su tierra, ahora ocupada por el Imperio Otomano. Pasarían casi 2000 años hasta que pudieron volver a su tierra. Y esto ocurrió en el siglo XX. Eso sí, para volver tendrían que pagar un terrible precio. Nos encontramos en el siglo XX. En el siglo XX llegará el colofón.
En el siglo XX llegó la Shoah, el mal llamado Holocausto, la Shoah, la catástrofe, la gran catástrofe, la Segunda Guerra Mundial, donde el ser humano tocó fondo. Fue en esa guerra en la que, como digo, tocamos fondo como especie, cuando 6 millones de judíos fueron llevados a los campos de exterminio y asesinados de la forma más repulsiva, más vomitiva posible. La Shoah, la gran catástrofe, el gran desastre, produciría tal shock en la comunidad internacional. Recordemos que aquí se funda la ONU después de la Segunda Guerra Mundial. Como digo, produciría tal shock cuando el mundo pudo ver esas fosas comunes, cuando el mundo tomó conciencia de lo que allí había ocurrido, que la ONU, la recién estrenada Organización de Naciones Unidas, decidió tomar una medida extremadamente problemática, extremadamente polémica. ¿Qué medida tomó la ONU? No podemos permitir que sigan siendo acribillados a lo largo del tiempo y por todo el planeta Tierra. Debemos de protegerles de alguna manera, y por eso se tomó la complicada decisión que se tomó. Una decisión que desde entonces ha mantenido dividida a la opinión pública, y cada uno de los bandos, indudablemente, está cargado de grandes razones. La decisión consistía en devolverles al menos un pedazo de su antigua tierra a los judíos. Esta medida, como algunos ya sabéis, causó problemas desde el primer minuto. Problemas que darían pie desde entonces a múltiples guerras y a enormes tensiones sociales y políticas a lo largo de estas décadas. Pues con la noble intención de evitar un problema, se crearía otro. En cualquier caso, en 1948 los judíos pudieron declarar la independencia del Estado moderno de Israel. Y para recuperar sus ancestrales tierras, fue necesaria la ocupación de territorios que durante siglos llevaban siendo habitados por el pueblo palestino. Desde esa fecha hasta la actualidad, como digo, continúa el problema palestino-israelí, de tan difícil resolución, así como continúan las enormes tensiones internacionales que generó aquella decisión de la ONU, que aunque indudablemente fue muy chapucera, hay que entender en su contexto. Un problema este que desde entonces tiene a la opinión pública internacional dividida, pero un problema en el que parecen intervenir tanto los factores ideológicos, religiosos, económicos o geoestratégicos, que quien se posiciona en esta cuestión suele olvidar con demasiada facilidad lo único verdaderamente importante aquí: el ser humano, nuestra dignidad y nuestro valor intrínseco como especie. Sea como fuere, y como siempre os digo en clase, antes de posicionaros en una u otra dirección, es necesario comprender el problema, y para ello es necesaria la historia. Y este, amigos, no ha sido otro que mi propósito con estas piezas: ayudaros, aunque sea solo un poquito, a la comprensión de lo ocurrido. Quizás más adelante volvamos con otra pieza sobre la historia moderna del pueblo judío o sobre su religión o sistema de pensamiento, pero de momento lo vamos a dejar aquí. Espero que esta sencilla historia del pueblo judío que os he preparado os haya parecido interesante. Pronto abordaremos otros temas en próximas entregas. Bueno, amigos, amigas, no os olvidéis, esto es Aula Mundo, un canal de humanidades que acaba de nacer y al que todavía le queda mucho por mejorar, pero ahí estamos en la brecha, poco a poco. Un cariñoso saludo a todos y espero que estéis muy bien. Hasta la próxima.